Hola a todos. En esta charla vamos a hablar de alopecias. Soy el doctor Iván Guaya, dermatólogo del Hospital del Salvador. Estamos con generalidades. El cuero cabelludo normal tiene aproximadamente entre 100 y 150,000 cabellos. En la cabeza son de mayor tamaño y hay entre 400 a 900 por centímetro cuadrado. Aproximadamente diariamente se caen entre 50 y 100 cabellos. El pelo del cuero cabelludo crece a 0,35 milímetros por día, lo que nos da un promedio de 1 centímetro al mes. Existen pelos en toda la superficie corporal, excepto en palmas y plantas. El pelo terminal tiene un grosor aproximado entre 70 y 90 micras y una densidad en personas de 30 y 80 años entre 485 por centímetro cuadrado. Esto debemos tenerlo claro, ya que si nos llega un informe de tricoscopía, si nos dice un grosor de 50 micras, estamos hablando que tiene un grosor medio y hay una tendencia ya a tener un pelo miniaturizado. Y si una densidad entre 200, tenemos claro que se trata de una alopecia androgenética o una alopecia en curso. En cuanto al ciclo del pelo, tenemos las 3 etapas: anágen, catágen y telógen. La etapa de anágeno es un 85% con una velocidad de crecimiento 1 centímetro al mes y que dura entre 30 días a 6 años. El catágeno un 30% y la duración de 2 a 3 semanas. Y el telógeno un 12% que dura entre 3 a 4 meses. Dentro de las patologías capilares tenemos la afección de la piel de la cabeza, las afecciones del tallo piloso y las afecciones del folículo piloso. Las afecciones de la piel de la cabeza tenemos las más frecuentes: la dermatitis seborreica, la psoriasis, la dermatitis de contacto y la tiña cápita. No podemos desarrollar todas, pero aquí tenemos la dermatitis de contacto, que es muy frecuente por las tinturas y los cosméticos capilares. Las patologías capilares tenemos las afecciones del tallo piloso, las canas, la textura, el brillo, el color, las puntas partidas, la grasitud y la sequedad. Lo que nos vamos a centrar en esta charla son en las afecciones del folículo piloso, conocidas como alopecias. Tenemos las alopecias no cicatrizales, localizadas y generalizadas. Las no cicatrizales localizadas, principalmente la areata, tricotilomanía y la tiña capitis. La alopecia areata es una enfermedad autoinmune, órgano específica, no cicatrizal, localizada, una prevalencia entre el 0.1 o 0.2% de la población. No hay diferencia entre un hombre y una mujer en cuanto a la prevalencia. Generalmente mejora espontáneamente. Hay una pérdida localizada del cabello que no se acompaña a trastorno evidente de la piel. Se desarrolla con más frecuencia en niños y en adultos jóvenes entre la tercera y cuarta década de la vida. Su incidencia familiar varía entre un 10 a un 20%. El estrés emocional está presente hasta en un 90% de los pacientes. Tienen alteraciones psicológicas, desarrollo de trastornos de la personalidad o antecedentes de algún evento traumático hasta 6 meses antes de desarrollar la patología. Y se asocia a un 30% a atopia, vitiligo, enfermedad tiroidea y diabetes tipo 1. Se presenta como una placa alopécica, aterciopelada, de borde regular, bien delimitado y el PUL test positivo más en la periferia. Pero si el PUL test es más positivo, hablamos que la enfermedad está más activa. Los signos tricoscópicos característicos son el signo de exclamación, los puntos negros y los puntos amarillos. Dentro de los tipos de alopecia areata tenemos la alopecia areata total, donde perdieron en el cuero cabelludo la totalidad de los cabellos. La alopecia universal, donde además de perder la totalidad de los cabellos del cuero cabelludo, además pierden cejas, pestañas, barba y también los folículos del área genital. Tenemos una variedad ofiácea, donde hay pérdida de la región temporal y occipital de los cabellos. Y la reticular, que se presenta con placas múltiples en todo el cuero cabelludo. Y una alopecia areata difusa, que puede empezar por el vértex,
y nos hace confundir también con una alopecia androgenética. La placa única es la que más frecuente encontramos y es de mejor pronóstico. Aquí tenemos unos ejemplos de alopecia areata, la ofiácea y de una alopecia areata universal. Pasamos a hablar de la tricotilomanía, que la persona se saca el pelo por automanipulación, puede ser de manera consciente o inconsciente, y se asocia a trastornos de adaptación, en la cual observamos pelos fracturados de varios tamaños. Además, no tiene un patrón de caída y coexisten pelos largos, cortados y placas alopécicas. Los signos tricoscópicos característicos, vemos los pelos cortados en distintos tamaños. Vemos en esta foto que hay pelos cortos, pelos de mediano tamaño y pelos largos, porque el paciente cuando se arranca los cabellos no siempre se arranca del mismo tamaño. Y tenemos los signos característicos, cuando se tira el pelo queda el pelo como enroscado. También un signo muy categórico nos hace la diferencia o nos indica que es una tricotilomanía, es el signo de llama. Pasamos a hablar de la tinea capitis. Son niños con parches o placas descamativas. La descamación es muy evidente, con mínima pérdida de pelos, y también puede presentarse con placas inflamatorias grandes, que hablamos, si es muy inflamatorio, de un Querion de Celso. También son placas con o sin inflamación. Frecuentemente se asocia a una adenopatía cervical posterior, y ahí debemos también descartar que no esté sobreinfectada la placa. El pool test es positivo en toda la placa alopécica. Este es un ejemplo de una tinea capitis. Vemos que en el fondo se presenta escamas. Tricoscópicamente tenemos el signo del coma, pelos en zigzag y pelos en código Morse. Ahora pasamos a hablar de las alopecias no cicatrizales generalizadas. Tenemos alopecia masculina, también se abrevia como MAGA, alopecia femenina o FAGA, el efluvio telógeno y el efluvio anágeno. La alopecia masculina o MAGA es la forma más frecuente en varones, hasta un 80%. Se inicia entre los 16 y 30 años de edad. Un inicio precoz es un factor de alopecia en formas más graves, y se asocia frecuentemente estas alopecias cuando inicio temprano a hiperplasia prostática benigna, enfermedad coronaria y síndrome metabólico. La alopecia androgenética se produce por miniaturización de los folículos pilosos terminales. La etiopatogenia es genética y hormonal. Los andrógenos ejercen un efecto en la miniaturización. La testosterona se transforma en dihidrotestosterona por acción de la enzima 5-alfa reductasa. Esta es la diana donde apunta la mayoría de los tratamientos de la alopecia. La herencia es poligenética. Tenemos hasta ahora estudiados como 200 genes. Y la gravedad depende del número de genes implicados. También se está hablando de que dentro de la etiopatogenia, que hay un proceso de microinflamación, y últimamente estamos hablando de la vía de las prostaglandinas. Clínicamente, hay una pérdida de la densidad capilar que afecta la región frontal, las entradas típicas. Tenemos la afección de la coronilla o el vértex y de la región parietal. Existen diferentes clasificaciones. La más conocida de Norwood-Hamilton, que nos da 7 grados, y la de Evelyn, en la cual nos da 5 grados, que particularmente es la que más uso. También existe una variedad de MAGA-F, que es una alopecia que mantiene la línea de implantación frontal del pelo, pero se da en hombres. Esta es la escala de Hamilton, que da los 7 grados. Esta es la escala de Evelyn, que es más fácil para clasificar las alopecias, y uno en el consultorio, por cuestión de tiempo, es la que más usamos. Por ejemplo, aquí tenemos un estadio 2,
en la cual observamos pérdida de la densidad en la región frontoparietal en un estadio 3. Además de tener la región frontoparietal, ya compromete la región del vértex, que es mayor a 9 centímetros, y en un estadio 5 se unió la parte de la coronilla con la región frontal. Ahora pasamos a hablar de la alopecia femenina, que es la causa más frecuente en mujeres, hasta en un 40%. La faga premenopáusica se presenta entre los 15 y 25 años de edad, la faga posmenopáusica entre los 50 y 55 años de edad. Su origen es multifactorial, hablamos de un factor hormonal y genético, en la cual nos da un adelgazamiento gradual difuso del cabello por acción de los andrógenos, y en la cual observamos también cabellos miniaturizados. La alopecia androgenética femenina puede asociarse a síndrome de hiperandrogenismo. Más frecuente encontrado es el ovario poliquístico y clínicamente se presenta con pérdida de la densidad capilar en la región frontoparietal, pero respeta la línea de implantación capilar, la línea anterior. El PUL-T es negativo. Hablamos de un patrón de Olsen cuando la pérdida de la densidad capilar en la región frontal es en forma triangular. En pacientes posmenopáusicas también se puede asociar a seborrea, acné, hirsutismo e irregularidades menstruales. Entonces podemos hablar de un síndrome SAHA que se caracteriza por acné, hirsutismo y alopecia. Para clasificar esto tenemos las escalas de Ludwig, que nos da 3 grados y es la que más se usa. La de Eblin de 5 grados y la de Sinclair de 5 grados. La escala de Ludwig, aquí tenemos muy fácil de usar, tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. Aquí tenemos en el estadio 1 un ejemplo en el cual la paciente tiene disminución de la densidad capilar, pero puede todavía ver solo disminución de la densidad, pero no como en el estadio 2, que todavía puede tapar la área alopécica con los cabellos que tiene. Y si pasamos al estadio 3, claramente ya el cabello no es suficiente como para tapar la área alopécica. En la tricoscopía es de mucha ayuda porque existen signos patognomónicos o característicos que nos ayudan a tener un diagnóstico preciso. Tenemos la heterogeneidad de diámetro, o más conocida como anisotricosis, que en la foto observamos diferencia de diámetros, pelos gruesos, pelos delgados, eso es lo que conocemos como anisotricosis. También otro signo es los pelos miniaturizados, mayor a un 20%, pelos vellosos y unidades foliculares de una unidad. En la foto se ve que predominan unidades foliculares de una unidad. Puntos amarillos y también la hiperpigmentación perifolicular, o también conocido como el signo peripilar, y el signo del panal de abejas. Acá tenemos claramente el signo de panal de abejas y el signo peripilar, que es la pigmentación perifolicular, y también puntos amarillos. Pasamos a hablar ahora del efluvio telógeno, en la cual se acelera el paso del anágeno al telógeno, se cae el pelo en forma difusa en todas las áreas de la cabeza entre 3 a 4 meses después de algún cuadro que ahora los paso a nombrar. Las causas pueden ser fisiológicas, la neonatal o posparto, y las patológicas, grandes cirugías, enfermedades febriles, que últimamente por el COVID estamos viendo mucho el efluvio telógeno por el estrés que genera. Las drogas, tenemos los anticonceptivos orales, los beta bloqueadores, etc. Y también la dieta hipocalórica. Dentro de la tricoscopía no es muy característico, no puede ayudar el signo de los cabellos en recrecimiento. El efluvio anágeno, tenemos pérdida de los pelos en anágeno, tan distróficos, después de algunos días de una lesión metabólica. La detención de la
reproducción de las células matriciales con brusca caída del pelo en una fase de crecimiento. Las causas tenemos la quimioterapia, radiaciones ionizantes, drogas, retinoides orales, metrorexate, etc. Es totalmente reversible. Las diferencias microscópicas. Tenemos que existen los exámenes del tricograma, en la cual nos informan que los pelos están en anágeno o están en telógeno. Cuando están en anágeno, los pelos son largos, y cuando están en telógeno, el pelo es más corto. Muchas gracias.